El Mundial de Clubes arranca mejor de lo esperado y ya tiene claro favorito. La Azzurra vuelve a la edad de la piedra. Kevin Durant busca nuevo equipo y el cambio que dejó en shock a las grandes ligas. Quédense, que se las doy cortita y al pie. Ahí les va, cortita y al pie. Mucha expectativa había por el arranque del Mundial de Clubes, este torneo novedoso que ha desarrollado Gianni Infantino y FIFA, con un formato de verdadero mundial y que implicaba traer a algunos de los mejores o equipos más importantes en el mundo del fútbol en distintos continentes. Bueno, había muchas dudas alrededor del mundial. Yo estoy haciendo un contenido diario sobre el Mundial de Clubes. Si lo quieren ver en este canal está disponible. Pero en cortita y al pie quería tocar el tema del mundial en líneas generales y el arranque después de un par de jornadas. El debut ocurre con ese partido entre Miami, el Inter Miami y el Al-Ahly, el equipo egipcio, ante la duda de si se iba a llenar o no el estadio. Bueno, estuvo muy cerca de llenarse el estadio, 60.000 o 61.000 personas, más o menos cerca de 4.000 personas, corto de la capacidad total del Hard Rock Stadium. Y en líneas generales fue un partido muy entretenido, y fue entretenido no solo con lo que ocurrió en los 90 minutos, sino con lo que hizo FIFA alrededor, con el espectáculo que tenía planificado. Yo no soy muy fan de los espectáculos previos o los espectáculos de medio tiempo en el fútbol, pero hay un mercado para eso y hay un target para eso, y la FIFA quiere atacar justamente ese mercado. En líneas generales, en lo futbolístico, Inter Miami compitió como pudo, con lo que tiene, un equipo desbalanceado que tiene 3 o 4 figuras en el ocaso de su carrera que cuando prenden o frotan la lámpara pueden hacer grandes cosas. Y Leo Messi fue esa única figura el que casi, junto al guardameta Oscar Ustari, le da los 3 puntos a Inter Miami. Pero, como sea, Inter Miami arrancó sin poderle ganar al equipo, entre comillas, en la teoría, en el papel, más débil, que es el Al-Ahly, y tendrá que enfrentarse ahora a Palmeiras y Porto, que, por cierto, empataron en la segunda fecha del Mundial. Otros 2 resultados, e insisto, tengo otro video en el canal hablando específicamente del Mundial de Clubes, pero 2 palizas. Una esperada, la del equipo del Bayern Múnich contra el equipo de Auckland, de New Zealand, 10-0. Un partido donde no hubo básicamente sino un equipo en la cancha, un equipo profesional que es una máquina de hacer goles cuando está en buena forma, y llegó en buena forma aparentemente al Mundial, y otro que es un grupo de jugadores de fútbol amateur. A eso nos exponemos también cuando llegue el Mundial de 48 selecciones este verano, en 2026. Imagínense si llega a cumplirse el deseo de Conmebol y se termina haciendo ese Mundial de 64 selecciones en 2030. Ojalá que no lleguemos a eso. Y en el otro partido relevante de la jornada, el Paris Saint-Germain demostró que no viene a pasear al Mundial de Clubes y que sigue siendo, si no el mejor, uno de los mejores clubes del mundo. Le pasó por encima al Atlético de Madrid del Cholo Simeone, que más allá de no tener efectividad, algunas ocasiones tuvo para poder nivelar el partido, está jugando un fútbol muy diferente al que juega el Paris Saint-Germain. Está en otro nivel completamente distinto. El equipo de Luis Enrique, aún sin Dembélé, que fue su principal figura a lo largo de toda la temporada, le dio un absoluto baile al equipo del Cholo Simeone. Así que así ha arrancado el Mundial de Clubes, con goleadas, con un Inter Miami que dejó algunas sensaciones de poder competir, pero sobre todo con gente en los estadios. Más de 60.000 en el Hard Rock, y en el Rose Bowl, para ese partido entre Paris Saint-Germain y Atlético de Madrid, más de 80.000 personas. Así que por ahora, FIFA empezó con el pie derecho este Mundial de Clubes. Después de la renuncia, después de la salida de Luciano Spalletti de la dirección técnica de la selección italiana, estaba la incógnita. ¿Quién va a tomar el cargo? ¿Quién va a tomar la silla caliente de una selección que ha faltado a los últimos mundiales, que después de ser campeona de Europa en 2021 se derrumbó, se desmoronó, que no produce los talentos que producía antaño? Y uno de los primeros candidatos era Claudio Ranieri, un técnico de la vieja escuela de Italia, pero un técnico muy querido en todos lados en Italia, que hizo un grandísimo trabajo con la Roma y cuyo currículum va a estar siempre encabezado por aquel título con el Leicester City en 2016 en la Premier League. Bueno, Ranieri dijo: no me interesa, imagínense, decirle no me interesa a la selección de tu país, para quedarse en la Roma en un cargo que no implica dirigir, sino en un cargo más de pantalón largo, un cargo más de dirección deportiva. Como si no hubiera otros candidatos,
no digo dentro de Italia, sino fuera de Italia, la selección o la Federación Italiana de Gioco Calcio, anunció, y esto lo adelantó primero Gianluigi Buffon, que es parte de la directiva de la federación y alrededor de la selección italiana, que sería Gennaro Gattuso el próximo técnico de la selección italiana. Gennaro Gattuso. Un técnico que ha fracasado en todos lados, que desde que comenzó su carrera como entrenador, muy joven, porque hizo el curso todavía jugando activo, ha ganado un solo título y fue con el Napoli, un Napoli que con Ancelotti había peleado la liga, y con Gennaro Gattuso terminó ganando una Copa Italia en la 2019-2020, en medio de la pandemia. Gennaro Gattuso, que se fue como un fracaso de la Fiorentina, del Valencia, que se fue como un fracaso del propio Milan, al que llegó para sustituir a Vincenzo Montella, y que su última aventura fue dirigiendo al Hajduk Split, del que había salido al final de la pasada temporada. Estaba sin trabajo Gennaro Gattuso. Y esto me hace pensar que en Italia se tocó fondo a nivel, número uno, de producir más entrenadores y entrenadores que estén a la altura de la selección italiana, y número dos, de no poder ni siquiera optar a los buenos entrenadores italianos que hay. No digo en el mercado, porque si quieres ir por un buen entrenador que dirija la selección, normalmente tienes que ir por uno que esté en un trabajo y que de alguna manera lo puedas liberar. Puedes pagar una cláusula de rescisión o puedas acordar, como ocurrió con Carlo Ancelotti, que apenas ocurra su salida de ese lugar donde está, tome las riendas de la selección. Bueno, Carlo Ancelotti se va a dirigir Brasil, un técnico que lo ha ganado todo en el mundo del fútbol a nivel de clubes y que todavía no dirigió a la selección italiana y que está dirigiendo a un Brasil que ya está clasificado al Mundial. Y mientras tanto, Italia se aferra a Gennaro Gattuso, un jugador que como futbolista ejemplificaba el sacrificio absoluto, el romperse el lomo por la camiseta, pero que también significaba la edad de piedra del fútbol italiano. Esa que, y por eso no nos debería sorprender la elección, defendió hace no mucho, hace un mes aproximadamente, Gianluigi Buffon, cuando dijo: nos ha hecho mucho daño querer cambiar el estilo de juego de Italia. Italia siempre fue guerrera, Italia siempre fue de jugar con el cuchillo entre los dientes. Sí, Italia fue de, en muchos casos, proponer poco hacia adelante. Y yo decía, cuando tocaba ese tema, esas declaraciones de Gianluigi Buffon, es hora de evolucionar. El fútbol ya pasó por un cambio de estilo de juego que no va a ir hacia atrás. Y difícilmente un equipo, y sobre todo una selección, que se dedique a jugar a lo que jugaba Italia hace 15 años o 10 años, y nos podemos ir más atrás, fue campeona del mundo por última vez en 2006, ninguna selección que se dedique a eso hoy va a tener éxito, se los digo. Y a eso se va a dedicar la selección italiana con Gennaro Gattuso, salvo que Gattuso nos traiga una sorpresa mayúscula. Pero su currículum como entrenador no da para celebrar la designación de Gattuso al frente de la Azzurra, ni por méritos deportivos, ni tampoco por cómo se llevó con jugadores y con directivos de cada uno de los clubes en los que estuvo, y por supuesto el estilo de fútbol que ha dejado mientras ha sido entrenador tampoco da para celebrar la elección de Gennaro Gattuso como técnico de Italia. Pero la Azzurra se aferra al pasado, vuelve a la edad de la piedra y Gennaro Gattuso será su próximo entrenador. En la NBA, uno de los mejores jugadores de la última década y media busca equipo. Kevin Durant ya no tiene interés en seguir en los Phoenix Suns, y los Suns no tienen tampoco tanto interés en que siga Kevin Durant, porque el proyecto que quisieron armar alrededor de Devin Booker y con la llegada del propio Kevin Durant, en algún momento con Chris Paul, sencillamente no funcionó. Los Suns se quedaron atrás y hay por lo menos otros 4 o 5 equipos mucho más adelantados en competir dentro de la Conferencia del Oeste que los propios Phoenix Suns. Por eso, como pasa cada cierto tiempo en la NBA, cada 4 o 5 años, se decide comenzar de nuevo, entre comillas, porque los Suns van a construir alrededor todavía de Devin Booker. Pero Durant busca que sus últimos años en la NBA, tiene alrededor de 37 años, sean años de jugar para un equipo donde pueda optar a algo. Y se dice que la lista de equipos a los que quisiera ir Kevin Durant va más o menos así: San Antonio, Houston, Minnesota y quizá Miami, un equipo que ya estuvo interesado en Kevin Durant anteriormente. Pero el tema se empieza a complicar porque las reglas de la NBA en cuanto a límites de salario, impuestos al lujo por nómina, por pago de nómina,
han hecho que cada vez sea más difícil armar un super equipo. Y la realidad también es que en los últimos años el éxito no está garantizado al armar un super equipo. Y les voy a dar un ejemplo. La última franquicia que cambió juventud y futuro para traer una figura establecida y fue campeona de la NBA fueron los Lakers. Sí, los Lakers de LeBron James, que empeñaron el futuro para traer a Anthony Davis y se quedaron, sí, con aquel título conseguido en la burbuja en 2020. Y esos mismos Lakers dejaron casi inmediatamente de competir los siguientes años. Y la fórmula no se volvió a repetir. Los Celtics fueron campeones teniendo paciencia alrededor de ese grupo o de esa dupla de Jaylen Brown y Jason Tatum que habían armado. Los Warriors volvieron a ser campeones en ese interín post-Lakers campeones con su cuadro de siempre. Y así han sido los últimos campeonatos. Denver, lo mismo, construyó alrededor de Nikola Jokic, con Jamal Murray, con Aaron Gordon y pudo ser campeón. No ha habido otra franquicia que entregue el futuro para traer a una estrella vigente o en el ocaso de su carrera y pueda ser campeón desde aquellos Lakers de 2020. Y por eso va a ser tan difícil que los Suns consigan un buen trato para que alguien se pueda llevar a Kevin Durant. ¿Dónde me gustaría a mí ver a Kevin Durant? Me gustaría verlo o en San Antonio o en Miami. Aquí voy a ser egoísta, porque si va a Miami lo puedo ir a ver aquí cerquita. ¿Dónde podría tener mayor impacto inmediato? En los Houston Rockets. El tema va a ser si Houston, que no esperaba tan rápido comenzar a competir en la Conferencia Oeste, aunque se quedó corto en esa serie contra los Warriors, está dispuesto a entregar varias piezas de su presente y futuro para 2 años, 3 años quizá, de un buen Kevin Durant, porque ya no es un extraordinario Kevin Durant, pero sigue siendo un jugador de élite en la NBA. Quizá uno de los 12, 15 mejores jugadores de la liga, y con una cuota de veteranía que a esos Houston Rockets le vendría de maravilla, como también le vendría de maravilla a Minnesota. Pero Minnesota, si no sale del salario de algún jugador importante como Julius Randle o como Rudy Gobert, difícilmente va a poder adquirir a Kevin Durant. Así que los Suns ya han dicho, no vamos a hacer un cambio para que Kevin Durant esté contento. Vamos a hacer un cambio para que la franquicia quede en posición de competir. No va a ser fácil, pero Kevin Durant va a tener un nuevo destino quizá en las próximas 3 o 4 semanas en la NBA. Pero si hablamos de cambios, el que llegó como un baldazo de agua fría, el que llegó como una gran sorpresa incluso para los expertos del béisbol de las Grandes Ligas fue el que hizo Boston con San Francisco el domingo en la tarde. Justo antes de que San Francisco comenzara su juego de Sunday Night Baseball, se anunció que quien iba a ser su abridor, Jordan Hicks, era cambiado a Boston junto con el prospecto Kyle Harrison y otros peloteros por Rafael Devers, por la cara de la franquicia de Boston en el presente. Un Rafael Devers que, recordarán ustedes, no ha tenido la mejor relación ni con su manager ni con la directiva de Boston, porque desde que empezó la temporada y trajeron a Alex Bregman, no quería mudarse de la tercera base y jugar como designado. Lo hizo a regañadientes. En medio del inicio de la temporada, Boston le pidió que jugara a primera base. Rafael Devers se negó. Y aunque parecía que todo ese problema había quedado en el pasado, la dirigencia de Boston no olvidó y ha decidido cambiar a un pelotero que firmó recién hace un par de años por 10 temporadas y $313 millones. Y yo no puedo evitar conseguir paralelismos entre este cambio que lleva Devers a San Francisco que por cierto tenía mucho tiempo buscando a un bateador de poder, a un bateador que le genere ofensiva, y el cambio que llevó a Luka Doncic a los Lakers. Los dos parecen ser cambios en los que una de las dos franquicias entrega un talento generacional. Lo hizo Dallas ante la sorpresa de todo el mundo, mandando a Doncic a los Lakers, y lo hace ahora Boston mandando a Rafael Devers a San Francisco. Habría que decir que por lo menos Boston lo hizo mandándole un equipo contra el que no va a competir, salvo que se crucen en la Serie Mundial. Dallas se lo terminó entregando a un rival de la Conferencia del Oeste. Pero los dos cambios tienen un factor en común. La dirigencia del equipo no estaba a gusto con su estrella. Le parecía, tanto en el caso de Doncic como en el caso de Devers ahora con Boston, que no era la pieza ideal para construir alrededor del futuro. La gran diferencia es que en la NBA es mucho más fácil construir a través
del draft, como lo va a hacer Dallas, que tuvo la fortuna de quedarse con el primer pick y que va a elegir a Cooper Flagg, al mejor jugador en muchos años en un draft, junto con Wembanyama, mientras que en el béisbol de las Grandes Ligas es un poco más complicado. Boston recibe picheo, un antiguo relevista convertido a abridor, un buen prospecto y poco más. Parece que es uno de esos cambios donde la prioridad era sacarse una pieza que ellos consideraban incómoda, más allá de ser uno de los mejores bateadores zurdos del béisbol, y sobre todo ahorrar dinero, porque el contrato entero, lo que le resta de ese contrato de Rafael Devers, lo va a tener que pagar un San Francisco que igual tenía rato buscando gastar ese dinero porque habían estado tratando de convencer a Shohei Ohtani, tratando de convencer en algún punto a Aaron Judge y tratando de convencer a Juan Soto. Increíble que San Francisco, después de Barry Bonds, no ha vuelto a tener un pelotero de 30 cuadrangulares. Lo van a tener en Rafael Devers a un costo de un contrato alto para un pelotero que deja muchas dudas también en lo defensivo. ¿Les gustó el cambio? No deja de ser sorprendente y creo que va más allá de lo deportivo. Esto fue Cortita y al Pie. Les recuerdo, tengo un contenido activo en el canal. Todos los días de Mundial de Clubes vamos a estar haciendo un video resumiendo la jornada, así que los invito también a revisar ese contenido aquí en el canal, a suscribirse si no lo han hecho, y muy pronto Cortita y al Pie también en plataformas de podcast de audio. Así que gracias a todos los que lo han hecho posible, ustedes que se han suscrito, ustedes que ven el contenido todos los días de lunes a viernes. Gracias a ustedes vamos poco a poco haciendo este contenido un poco más profundo, diario y en más plataformas. Así que espero sus comentarios y nos vemos en el próximo video. Cortita y al Pie.